Bienvenidos a todas y todos. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos un cordial saludo y la bienvenida a nuestro 15º ciclo de charlas Cuarentena Conciencia. Y para empezar la semana, tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Juan Torres Murra, de la Unión de Ornitólogos de Chile. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que lo disfruten. Hola a todos, gracias por la paciencia de esperar y tengo que agradecer a Patricio y Clemente que a esta altura yo creo que le dicen San Patricio porque es el que soluciona los problemas de todo el mundo y más cuando la tecnología le cuesta un poco ahí, pero ya estamos en camino. Y yo quiero conversar hoy día sobre el archipiélago Juan Fernández. Avance página. Yo hoy día estoy frente a la playa. ¿La playa está para allá? Sí. Entonces la gracia es que yo tengo la gracia que estoy frente a la playa, estoy en la costa y yo digo para allá, pero 650 kilómetros frente a Valparaíso se encuentra las dos primeras de las islas del archipiélago Juan Fernández. Creo que tengo... Y si lo veo en esta imagen que está tomada como desde arriba, ¿no es cierto? Un satélite, uno ve un puntito ahí y otro puntito allá. El primer puntito es lo que usualmente se llamaba la isla Mazatierra, y el otro puntito es la isla más afuera. Voy a referirme un poco a esto, a la nomenclatura, pero primero quería contarle de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que se llaman las islas oceánicas, que es islas que están metidas, el nombre es un poco redundante, pero las islas que están metidas en el océano, todas las islas están en el océano, no, pero estas están suficientemente lejos del océano y son islas que nunca han estado unidas al continente. Entonces, si alguien me dice, bueno, Chiloé, claro, pero Chiloé estuvo hace unos miles de años atrás, uno podía pasar caminando y llegaba a la isla de Chiloé, o por último en marea baja uno llegaba. Las islas oceánicas son aquellas que están más lejas. Y la gracia que tienen, hay varios países, distintos países tienen la suerte de tener islas oceánicas, no todos, nosotros tenemos la suerte de tener varias islas oceánicas, y lo que dice aquí mi presentación es que dice, aunque las islas cubren una pequeña superficie, tienen una alta riqueza de especies. Se refiere a especies de plantas, de animales, de hongos, y un marcado endemismo. Usualmente las islas oceánicas tienen una historia que hace que ha habido una historia evolutiva que las hace ser bastante únicas. Las cosas que llegaron ahí por distintas razones, llegan a una isla, colonizan, muchas simplemente desaparecen, pero las que logran instalarse en estas islas tienen la ventaja de que tienen un mundo por descubrir, por así decirlo. Entonces, ahí dice, sus adaptaciones, y eso vamos a hablar durante la presentación de cómo estas islas se han ido, las especies que viven ahí se van adaptando a sus particularidades, y una historia evolutiva única. Entonces, los ecosistemas insulares son sitios prioritarios para la conservación. Un tercio de lo que se llaman los hotspots o puntos calientes de biodiversidad. La palabra hotspot se usa en otros contextos, pero en el caso nuestro, para la biodiversidad, lugares con muchas especies endémicas y usualmente lugares que están amenazados. Entonces, un tercio de esos puntos calientes de biodiversidad son islas o contienen islas. Perdón, aquí. Avance página. Aquí tenemos una vista tomada del plan de manejo de la CONAF. Entonces, cuando las descubrieron y hasta los años 60, se llamaban Mazatierra, Santa Clara,
esta islita chica que está por aquí, más a tierra, Santa Clara y más afuera. Y en los años 60, que empezaba a haber como afluencia, empezó a desarrollarse más el turismo, pensaron que esos nombres más a tierra y más afuera no eran muy turísticos, que digamos, y les cambiaron de nombre. Y entonces a la isla más a tierra se pasó a llamar Isla Robinson Crusoe, entonces el nombre dedicado al personaje de la novela, de la famosa novela Robinson Crusoe, y la isla más afuera se denominó Alejandro Selkirk, Selkirk en base al personaje que estuvo varado en esta isla, pero Selkirk, la isla se llama Selkirk, pero Alejandro Selkirk, el marino escocés que pasó 4 años abandonado en esta isla, nunca estuvo en Selkirk, pero ustedes saben ahí con fines comerciales o fines turísticos. La historia de Selkirk es bastante conocida, digamos, es un marino que tuvo, en inglés divertido, porque se dice un argumento, en realidad fue an argument, fue más que un argumento, y el capitán le dijo, ¿te bajáis? Y él dijo, me bajo, y entonces este hombre lo dejaron aquí, en la isla Robinson Crusoe, o más a tierra, 4 años, estuvo solo, no sé si triste y abandonado, pero como es la historia es que lo dejaron con una carabina, un arcabuz y una cantidad de pólvora, y había cosas para comer, y este hombre estuvo 4 años y tanto. Cuando él volvió a Inglaterra o a Escocia, empezó a contar su historia, la escuchó el escritor Daniel Defoe y escribió la novela Robinson Crusoe. Pero ahora, estas islas, como dije, 650 kilómetros frente al Valparaíso está la primera. La siguiente isla está 160, 150 kilómetros más afuera todavía, y ahora se llama Alejandro Selkirk. Y estas islas tienen, bueno, los geógrafos dicen un clima templado, marítimo. Yo usualmente lo digo, que, mira, en el archipiélago, y el conjunto entonces del archipiélago Juan Fernández tiene una temperatura como la de La Serena, pero llueve como en Concepción. Por ahí alguien habla de clima subtropical, pero en realidad uno lo explica más, es más didáctico contar esto, que tiene un clima que es un poquito más cálido que, por ejemplo, la zona central, pero llueve bastante más. Y eso ha permitido que haya, por ejemplo, un desarrollo de la vegetación bastante especial. Aquí está la isla Selkirk, o más afuera. Digo todavía los nombres antiguos porque después nos van a volver a aparecer estos nombres que eran antes de la cosa turística, digamos. Y aquí quiero destacar solamente el hecho de que, bueno, tal como la otra isla, la principal característica que uno ve de la geomorfología son quebradas profundas, altos acantilados. Eh, Todas estas islas tienen un origen volcánico, y si miramos aquí, en realidad lo que nosotros vemos, por ejemplo aquí, esto que se llama el cordón o el ridge, ¿cómo se dice? Sí, el cordón o la cuña de Juan Fernández, que este mapita chico muestra que hay unas cadenas de montañas de norte a sur, que corren de norte a sur. Hay otra cadena que se llama, donde está el archipiélago de las Islas Desventuradas, y ahí está la isla San Félix, San Ambrosio, y aquí entonces afloran, aquí ya no tiene tanto sentido norte-sur, un poco este-oeste, y lo que nosotros vemos entonces hay unos montes submarinos, estos montes están rodeados de un mar bastante profundo, y en estos montes submarinos lo que aflora, la punta de estos cerros, es lo que nosotros vemos como la isla Robinson Crusoe, la isla Santa Clara, y más atrás la isla Selkirk. Hay otros montes en los que nosotros no vemos la cima, pero significa que en este mar profundo uno puede llegar a tocar el fondo, digamos, a una profundidad, no sé, de 100 metros, 150 metros. Un detalle interesante es que
Si uno conoce cómo es la costa de Chile toda la costa de Chile está bañada por una corriente fría que se llama la corriente de Humboldt, pero aquí estamos fuera de la corriente Humboldt. Por eso es que el piloto Juan Fernández hizo un viaje rápido del Callao a Valparaíso, porque no, el viaje de Callao en un buque de vela era muy lento porque iba contra la corriente y contra los vientos, y él, como se dice en Chile, Juan Fernández se fue por fuera, o se vino, se fue, pues yo estoy lejos, se fue por fuera y desde el Callao llegó muy rápido a Valparaíso porque no tenía ni tenía vientos a favor y no tenía la corriente Humboldt, y de paso descubrió la isla o el archipiélago que ahora lleva su nombre. Lo que nosotros, aquí este gráfico lo que muestra es que estos montes submarinos, efectivamente, como digo, rodeados de una zona muy profunda, el mar profundo tiene muy poca vida, pero los colores oscuros aquí muestran lo que se llama la zona fótica, la zona donde llega la luz, y donde llega la luz en el mar hay algas, y si hay algas, hay algo, ¿o no? Entonces hay otros seres vivos. Y entonces, ahí. Aparte, entonces estamos no en la corriente Humboldt, sino que estamos en una cosa que se llama el giro del Pacífico Sur, y que tiene un sistema también, aquí hay un sistema de surgencias que permite tener entonces un mar que es bastante rico. Y como este mar está aislado, estos cerros, montes submarinos están aislados del resto, también tienen una historia propia. Llegaron larvas de peces, llegaron larvas de crustáceos, de todos los organismos marinos, se instalaron en estos montes y se desarrollaron. Y estos montes tienen la gracia entonces de que también, dice, y tengo que poner esa página, ahí está. Aprovecho de contarles que entre las cosas únicas que tiene tanto el mar como la tierra, tiene un animalito que se llama la langosta de Juan Fernández, que es una especie endémica del archipiélago Juan Fernández y de las Islas Desventuradas, y es el principal recurso del archipiélago. La gente que vive en Juan Fernández, porque vamos a mencionarlo ahí en algunos momentos, que vive una población que basa su economía en este animalito que es la langosta de Juan Fernández. Desde muchos años. Es una pesquería bastante antigua y es considerado, si alguien después quiere mirar, puede revisar, por ejemplo, documentos que ha hecho distintas ONGs que trabajan en conservación marina, mencionan que el archipiélago de Juan Fernández es un ejemplo de uso sustentable de un recurso. Aunque está concentrado principalmente en un recurso, que es la langosta, han hecho un uso sustentable, que todavía entonces sigue. ¿Por qué? Porque es una pesquería artesanal y porque los pescadores ya saben, entonces tiene un tamaño, hay una época de veda, hay un tamaño, los pescadores en general, cuando en la época en que está la temporada de pesca, encuentran hembras ovígeras, las devuelven al agua, y cuando se pesca viva, se mantiene viva y la mayor parte de las veces o mucho se exporta o se manda al continente viva. Si ustedes van a ciertos supermercados, van a ver que lo que se vende vivo ahí son langostas de Juan Fernández. Hay otros recursos, pero hay otras cosas que tienen un uso más local. La mayoría de la gente vive de la langosta. Hay peces también, hay bastantes peces aquí. Un ejemplo es la breca, el pampanito, que son peces que se usan localmente. En general, es un poco de suerte si uno logra en el continente conseguir algunos de estos peces que son muy apreciados por la gente a la que le gusta el pescado. Aquí hay, otros tipos que son viejas, salmonete. También hay distintos, por ejemplo, anémonas. Aquí hay una característica de los fondos marinos, es lo que se llaman los fondos blanqueados, y es porque, a diferencia de lo que uno estaría acostumbrado a ver en Chile continental, donde hay muchas algas, aquí hay las algas que dominan en muchos casos son algas
crustáceas, como todo eso que se ve blanco son fondos rocosos que están cubiertos con estas algas crustáceas, crustosas se dice, algas calcáreas. Y muchos erizos, ahí hay un fenómeno que están estudiando actualmente de por qué han proliferado estos erizos, que son herbívoros, hay poca alga, pero se las ingenian se las han ingeniado para hacerse abundantes en los últimos años, y todavía no sabe bien por qué. Creo que están buscando alguna razón, por ejemplo, con cambio en los sedimentos o con el maremoto que hubo años atrás, no sé, ahí están buscando. El hecho de que estos montes tengan una gran productividad primaria hizo que durante varios años, aquí por ejemplo, el trabajo de Friedlander et al., que tiene que ver con, ellos trabajaban para Pristine Seas de National Geographic, muestra cómo era la pesca industrial. Ahí hay una diferencia con la pesca que yo mencionaba, artesanal de la langosta. La pesca industrial se hacía en estos mares, en estos montes. Era esta pesca de arrastre con unas redes gigantes que miden, no sé, creo que pueden ser muchos kilómetros. Y veamos quiénes pescaban en eso en el año entre el 2013 y el 2016. El gráfico dice que pescaban la cantidad de días y la cantidad de embarcaciones y los países. Entonces vemos que la mayor cantidad de días en esa pesca era de naves de China, la mayor cantidad de embarcaciones eran de Chile, pero también después de eso pescaban Corea del Sur, Taiwán, Japón, España, un NN, que ese debe haber sido de esos que le pintan el número y la patente para que uno no sepa quién es. Vanuatu, no eran muchos, ¿no? Pero estuvo ahí una nave o dos naves o varias naves, después Argentina, Alemania, Lituania, Malasia, Holanda, Polonia. De Uruguay supongo que era una que vino muy poco, no le gustó y se fue. Y esta pesca, los recursos pescan, básicamente hay unos peces, hay uno que se llama Orange Ruffy. En castellano, Orange Ruffy, no sé, y tiene un nombre científico. Y el otro es uno que digamos, hay un par de peces que eran los más apreciados. Son unos peces bien coloridos, pero son peces que viven muchos años. Entonces, la pesquería era dañina cuando tú sacabas todo un grupo de... Este Orange Ruffy, que era un pez que puede vivir 100 años. Entonces, cuando uno tiene un pez que puede vivir 100 años y tú pasaste en la red y sacaste a todos los que tenían de 50 para arriba, te están quedando solo los pescaditos más chicos que a los 30 años recién empiezan a... Entonces, no era una pesca sustentable. Y por otro lado, aquí a la derecha estamos viendo las interacciones tróficas, que es una cadena bastante compleja, las interacciones que se dan en todo este archipiélago, donde hay, por supuesto, desde los productores, hay algas y hay fitoplancton, zooplancton, hasta llegar finalmente a los consumidores terminales, que son los delfines o los cetáceos en general, los condrictios, los lobos marinos, los peces que son carnívoros, digamos, el pulpo, por ejemplo, o los pulpos, más de uno, las aves, y luego están, bueno, toda la cadena. Entonces, esas cadenas tróficas complejas no las estamos entendiendo bien, pero estábamos sacando los peces. Me vuelvo al tema en tierra y voy a ver que, bueno, lo que sabemos que ha ocurrido en tierra, aquí está tomado del plan de manejo. Lo que quiero mostrar es que cuando uno lee y sabe, oye, Juan Fernández, un lugar, muchas especies prístinas, muchas especies importantes, hay una cantidad enorme de plantas que son únicas de ahí. Cuando uno pone esos bosques, por ejemplo, las plantas en un mapa, fíjense que la mayoría de lo que en realidad nos interesa proteger y lo que es único de Juan Fernández está en estos colores más oscuros, en este verde oscuro y en otro de los verdes oscuros. Entonces, si yo miro, aquí estoy viendo solamente el tema del archipiélago Juan Fernández, si yo miro la isla Santa Clara, la mayor parte de la superficie está cubierta por un herbazal, por pasto, que son especies introducidas. Si yo miro la isla
Robinson Crusoe tiene las áreas que está en este extremo de la isla. Aquí está el aeródromo y aquí está el pueblo, o sea, está desafectado del Parque Nacional Juan Fernández. Y hay muchas zonas que tienen vegetación que no es vegetación que sea mayormente valiosa desde el punto de vista de la conservación, porque está en las especies endémicas, las especies únicas. Y lo mismo si yo miro el mapa de la isla Selkirk o más afuera, voy a ver que los lugares, en el fondo, los lugares más valiosos están restringidos a, en general, como estas islas son montañosas, a los extremos más altos. Vamos a ver cuál es la importancia después de estos lugares. Y cuando uno llega a la isla, conversaba con algunas personas respecto de esta presentación y me decían, oh, qué gana de conocer. Claro, cuando uno llega, generalmente la mayor parte de las personas llega en avión y se encuentra con este paisaje, que es un paisaje que dice, y esto es lo que... No, esta parte justamente hay unas partes donde está todo cubierto de pasto, estas zonas están cubiertas de amapolas, por ejemplo, que si uno va en la época de verano va a estar todo seco. Ahora a lo mejor está empezando ya, está verde. Y si uno camina por la isla se va a encontrar que todo esto que está aquí es lo que conocemos, la gente que sale a caminar en los cerros, es la acaena, decimos, los pincho pincho, amor seco, eso que se pegan en los cordones, los zapatos, en los pantalones y en los calcetines, que es una planta, aquí la llaman una planta invasora porque cubre, empieza a avanzar, y muy poco de las plantas nativas, como por ejemplo el helecho palmilla. Y cuando uno logra llegar finalmente a los lugares donde está la vegetación, por ejemplo, toda esta ladera, aquí lo que uno puede ver, efectivamente, aquí hay vegetación endémica. La nalca, o las nalcas, porque hay dos especies, son endémicas de la isla Robinson Crusoe, y la luma, alguien por ahí describió como que la vegetación es un bosque como el bosque valdiviano, pero sin robles y sin pinos, digamos, sin gimnosperma. Entonces, lo que queda claro es, esto es lo que se llama una mirtiselva, le llaman, porque lo que queda es la luma, que es una mirtácea. Entonces, por eso que forman un bosque húmedo. Pero si ustedes ven esta ladera, que se ve verde, pero un verde así como medio grisáceo, en realidad está cubierta, y la otra ladera lo mismo, todo eso está cubierto de una especie exótica invasora, es decir, una especie que no estaba ahí, que llegó con los seres humanos. Hay unas cosas que igual son antiguas, pero y que han ido cubriendo, porque por algo se llama exótica, porque es de afuera, no es de la isla, y invasora porque empiezan a cubrir toda la superficie y compiten con las especies endémicas y no las dejan reproducirse. Entonces aquí uno puede ver la isla Santa Clara, está aquí ahí al fondo, para que se vea la escala, que es un poquito chica. Una buena superficie de la isla está cubierta solo con un pastizales, digamos, y en las zonas con la vegetación está mezclada muchas veces la vegetación nativa o endémica con esta vegetación exótica invasora. Si uno no llega en avión, entonces va a llegar en un barco que va a llegar aquí donde está la bahía de Cumberland y donde está el poblado que se llama San Juan Bautista. Y si yo miro San Juan Bautista, me voy a dar cuenta que está rodeado de plantaciones forestales, en su mayoría. De tal manera que cuando yo voy a Juan Fernández y quiero ver las especies endémicas, en su sitio, digamos, creciendo naturalmente, tengo que subir a estos cerros para llegar a los lugares donde está la vegetación endémica, que es por allá arriba. Yo creo que algunos turistas no quieren subir allá arriba, entonces van al vivero de la CONAF o van a la plaza y ven las que están plantadas nomás, porque a veces los turistas no quieren caminar tanto, no quieren subir al río. Un poco los números de la flora. Dice 149 taxa nativos. En la mayoría son especies nativas, a veces hay unas pocas que son subespecies, o sea, razas geográficas que tienen una especie en el continente y que tienen una raza allá, pero la mayoría son especies, 149 taxa nativos, 91 son endémicos del archipiélago, o sea, 91 especies o subespecies son
solo crecen en el archipiélago, incluso hay algunas especies que están solo en una isla. Algunas están en las dos, pero hay unas que están solo en una. Y ahí un poco nuestro orgullo chileno dice, bueno, el nivel de endemismo, que es del cerca del 70%, y dice que es el porcentaje más alto de todos los archipiélagos del mundo. Entonces ahí hay una discusión porque, claro, si uno mira la cantidad de especies y cuántas son endémicas, creo que Hawái es un poco más, pero si uno lo multiplica, lo divide, si uno considera el área, entonces como esto es un archipiélago chiquitito, si uno considera el porcentaje de endemismo en relación a la superficie que ocupan, el más alto del mundo. Y ahí entonces, el más alto del mundo, como era después de la Marsellesa, la canción nacional o la bandera chilena, somos los mejores. Somos los mejores en términos de endemismo, pero vamos a ver a lo largo de lo que me queda de la presentación y a lo que he dicho, es que todavía tenemos problemas para cuidar este porcentaje de endemismo y no somos los mejores cuidando lo que tenemos. Ahora, la gracia es que si también otra cifra que nos compara con nosotros mismos en Chile, el 5% de las especies de la flora vascular de Chile está en Juan Fernández y está solo en el 0,01% del territorio nacional. Y eso también es un dato interesante, porque nos dice que efectivamente lo que tenemos ahí es algo único en un pedacito así chiquitito y como está solo ahí, lo tenemos que cuidar ahí. Lamentablemente, aparte de los 149 especies o subespecies nativas, tenemos también numerosas especies de hierbas, arbustos y árboles que son introducidos. Por ejemplo, dice 267 especies. 3 gimnospermas, pino, ¿cómo se llama? Pino radiata, el ciprés, y hay otro más que, ya no me acuerdo, hay otro pino, parece otro ciprés. 209 son dicotiledóneas y 55 son monocotiledóneas, como parientes de los pastos. El tema ahí, hay una discusión, los distintos autores por ahí como que no se ponen tan de acuerdo en que, porque hay especies que llegan, las especies muchas llegaron hace mucho tiempo, se dispersaron, pero todavía hay muchas especies que están cerca del pueblo. La gente que vive ahí lleva una plantita y esa plantita, ¡uy, qué bonita! La pongo en el macetero, en el jardín, en el patio, pero en algún momento esa plantita, sus semillas se fueron y hay varias especies que son famosas porque saben arrancarse de los maceteros. Entonces ahí algunos autores dicen, sí, pero yo cuento estas porque estas se han arrancado en todas estas otras islas, y otros dicen, no, es que mientras no se arranque no la cuento, pero ahí entonces el número... Lo importante es que todavía hay potencialmente varias especies de plantas que se pueden convertir en plagas, aparte de las que ya son estas exóticas invasoras, que creo que no las he mencionado, pero son las 3M, se dice ahí, la mora o zarzamora, el maqui. Ahora, fíjense que, y la murta o la murtilla. La zarzamora es introducida de Europa en Chile continental y de Chile continental a Juan Fernández, pero el maqui y la murtilla son especies nativas en Chile continental. La murtilla debe estar en Argentina también. El maqui creo que también en la parte del bosque austral que pasa a Argentina. Pero esas especies aquí no son nativas en Chile continental, aquí son introducidas y han tenido esta característica de que se han escapado y que están cubriendo todo. Entre esas especies de flora, a los botánicos, digamos, les llama la atención mucho el que haya una palma única, que es la palma chonta, Johanna australis, una palma única del archipiélago, perdón, única de la isla Robinson Crusoe, solo está ahí. Esta palma fue en algún momento explotada su madera. Aquí muestro al lado un poco. Y con la madera hacían varias cosas, muebles. Ahora está protegida. No, cuidado, pero un tiempo que fue explotada. Las cortaban para hacer bastones, ciertos muebles, era apreciada. La otra cosa que llama la atención a los botánicos es esto de tener helechos arbóreos, es decir, un helecho, que es una planta que son plantas que muy antiguas, digamos, que todavía no tienen flores, tienen otro sistema de dispersión a través de esporas, y estas plantas aquí logran un crecimiento como árboles, es decir, 3 metros de altura para un helecho, eso es mucho, y hay varias especies. Yo puse aquí una de ejemplo,
que es esta Dicksonia externa, pero hay varias especies de helechos que logran alcanzar un tamaño más o menos grandote. Y aquí hay una cosa importante, y es que todas las especies endémicas están amenazadas. Voy a hacer así como un paréntesis para recordar un poco el tema del estado de conservación. En general en Chile tenemos un procedimiento que permite establecer, un procedimiento que tiene un valor legal, que permite establecer cómo es el estado de conservación. Ese procedimiento sigue, anteriormente se usaba lo que era el panel de expertos. Uno juntaba un grupo de expertos y les preguntaba, y uno decía, oye, yo creo que esta especie, no, esta otra, y uno ponía ahí, oye, este experto dice que esta especie está amenazada. Ahora tenemos un procedimiento que usa los criterios que están definidos por la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son entonces procedimientos estándar que se usan en todo el mundo, y decimos que es un procedimiento objetivo, porque lo que hace es usar información y con eso tomar una decisión. Aquí yo puse como ejemplo lo que se llama el manzano de Juan Fernández, y lo que está puesto ahí en el mapa es la distribución de esta especie que se llama el manzano. Y el procedimiento, entonces, en la mayor parte de los casos, las especies que están clasificadas por este procedimiento, lo que hace es que les voy a mostrar ahora cómo que uno tiene el mapa y tiene ciertas características. Entonces, cuando uno ve, si uno entra a la página del Ministerio del Medio Ambiente, están todas las especies que están clasificadas. Llevamos 15 procesos de clasificación y hay un montón de especies, y hay un montón de especies del archipiélago que están clasificadas. Cuando uno quiere clasificar una especie del archipiélago, entonces te va a decir cuál es el estado. Los criterios, las características que usa, los criterios que usa la UICN, hay especies que están extintas, y dentro de eso hay especies que están extintas en el terreno, pero quedan todavía algunos ejemplares por ejemplo, si fuera en un zoológico, en el caso de un animal, o un herbario, o sea, en un jardín botánico, por ejemplo. Está viva, ahí está, pero allá no está, allá. Y después viene de las especies que tenemos aquí, está en esta categoría que se llama en peligro crítico, que es la más extrema, la que está más cerca de la desaparición, en peligro vulnerable. Y cuando algunas que podría ser, que todavía no están, pero que podrían ser, se llama casi amenazada. Esas son las categorías como más, con las que hay que tener más cuidado. Y cuando uno mira, dice, por ejemplo, el manzano está en peligro crítico, se escribe con una sigla en inglés que es la CR, y luego vienen cuáles son los criterios por los que esta especie quedó en esa categoría. Y entonces dice, la extensión de la presencia. Cuando yo digo, oye, todos estos son los lugares de Juan Fernández donde está la especie, y yo junto todo este espacio formo un polígono que quepa el lugar donde están, voy a tener lo que se llama la extensión de la presencia. Y entonces en este caso del manzano, menor de 100 kilómetros cuadrados. Dado que la isla no es muy grande y que las especies están como en la cumbre de los cerros, es fácil, por eso que digo, todas las especies quedan dentro de estos criterios que son menos de tantos kilómetros cuadrados. Existe una sola localidad, porque en el fondo si algo pasara, es muy probable que abarque prácticamente, pueden haber eventos naturales o no tan naturales que abarquen toda la isla, y por lo tanto es una sola localidad, no localidad de recolecta, que es cuando yo digo, alguien encontró una aquí y otra allá, pero en el fondo todo está sujeto al mismo riesgo, entonces una sola localidad. Y además, eso de que esté menor de 100, porque todo esto se va juntando, existe en una sola localidad, y además está disminuyendo la calidad del hábitat debido a la presencia de las especies exóticas invasoras como la zarzamora, el maqui y la mortilla. Pueden haber otras, pero que ocupan el espacio para que las especies endémicas se establezcan. Entonces dice, y también el riesgo, porque como todas están arriba del cerro, colgando el cerro, posibles deslizamientos de tierra, que son, por ejemplo, las remociones en masa, es algo que ha ocurrido en tiempo histórico o se ve en ciertas partes de la isla.
Y luego está lo que se llama el área de ocupación, que es una cosa todavía más chica, y es que si yo voy al mapa, yo puedo, porque cuando yo junto todo esto en un polígono, estoy sumando unas áreas que probablemente la planta no está. Si yo sumo esta área donde está la planta, más estos pedacitos, me va a dar un área menor, pero eso es lo que se llama, entonces hay esos dos conceptos de la ocupación geográfica son lo que me permite, entonces, dar estos números. Entonces, el área de ocupación, que es el área donde efectivamente sumando todos los pedacitos donde está, fíjese usted aquí dice menos de 10 kilómetros cuadrados, eso es muy poco. Una sola localidad y las mismas características anteriores, la disminución del hábitat en la calidad del hábitat. En la mayoría de los casos, si uno revisa, las especies han sido clasificadas con este criterio geográfico. También puede haber otro criterio. Aquí voy a mostrar el caso de, esta es una planta que es muy característica, se llama la col de Juan Fernández. Dentro de la familia de las compuestas han tenido una gran diversificación en el archipiélago, y la col de Juan Fernández, una planta muy llamativa, es originaria de la isla Santa Clara. Entonces tenía una sola localidad, y el resto, este otro puntito rojo, perdón, aquí, este puntito rojo es porque están en vivero plantado. Esta es una planta que también existe si uno va a Zapallar o en la costa ahí de cerca al norte de Valparaíso, uno puede ver estas plantas. Entonces, claro, una planta que está cultivada tiene como, oye, por último, voy a poder repoblar con las que están ahí en el jardín. Y esta está solo en peligro nomás, no, cosita poca en peligro. Esta planta está en la categoría en peligro, pero aquí, aparte de la extensión de la presencia, que es muy poca, 0,1 kilómetros cuadrados, aquí sabíamos, entre comillas, sabíamos mucha gente, pero sabíamos que la población era menor de 250 individuos maduros. Ahí también hay un criterio, se puede ocupar el criterio si uno conoce cuántos ejemplares quedan. Ahí decía 5, pero esos son los que estaban en ese momento de la clasificación vivos en la naturaleza. Cuando empezó el sistema de clasificación de especies, se usaba unos criterios, la ley se demoró y todo, cuando se hizo, usaba unos criterios, llamamos los criterios antiguos de la UICN, y en eso, aparte de estas categorías que eran en peligro vulnerable, había un criterio que era paralelo, que era rara. Rara significaba, entonces una especie podía estar en la categoría en peligro y además ser rara porque significaba que sus poblaciones están restringidas a un hábitat muy específico que es escaso en la naturaleza. Entonces, la col de Juan Fernández todavía tiene esta doble militancia, que está en peligro y además es rara. Cuando se cambió, se modernizó el sistema de clasificación. El sistema de la UICN se llama 3.1, no me acuerdo, de 2012, 2013, no me acuerdo, pero se está eliminando esta categoría. Entonces, en algún momento esta especie va a ser nuevamente clasificada y se va a quitar este criterio de la categoría rara, que era, nosotros, los biólogos igual decimos, oye, igual era indicativo de algo, pero como ya la UICN no lo usa, va a desaparecer. En este caso todavía existe, entonces, los dos criterios. Está en peligro y además es rara. Aquí está, que es una planta con estas flores muy llamativas, entonces tiene un valor ornamental, pero además tiene un valor muy importante para nosotros, porque llegamos a lo importante que son las aves endémicas. Bueno, Juan Fernández tiene 3 especies de aves endémicas. El picaflor de Juan Fernández, por eso esa planta es importante porque alimenta al picaflor. El cachudito o cachitoro, allá en la isla dicen cachitoro, y el rayadito de más afuera, que está como el nombre, por eso he hablado todavía de especies con la nomenclatura antigua, y ahí este vive solo en la isla Selkirk, ex isla más afuera, pero no, cuando cambiaron el nombre de la isla no cambiaron el nombre de las especies, y se sigue llamando rayadito más afuera. Entonces, para que uno sepa que es la isla de allá afuera. Y también hay 3 subespecies endémicas, que son el cernícalo Juan Fernández. El cernícalo es una especie que está en toda América, está en las ciudades, pero tiene una raza geográfica que está en Robinson Crusoe, Santa Clara y en las Islas Desventuradas, y es el entonces Falco Sparverius fernandesianus. El blindado o aguilucho
de más afuera, porque el aguilucho está en todo Chile, prácticamente en toda Sudamérica, pero tiene una subespecie bien especial que está solo en la isla Selkirk, no está en Robinson Crusoe. Pueden volar perfectamente, ver la isla, pero no les gusta irse para allá y ellos se quedan, viven en Selkirk. Y el churrete de más afuera, que es, tengo que mostrarlo, aquí tengo algunas cosas, bueno, aquí está muy lindo, perdón, no, la foto de ella no es tan buena la foto, pero me disculpo con ella. El picaflor de Juan Fernández, la historia es la siguiente, perdonen, un ancestro del picaflor común y el picaflor común es el que está en este momento en casi todas las ciudades de la zona central de Chile, picaflor chico, cefanoide, un ancestro de ellos llegó a la isla, obviamente tenía llegado por lo menos un macho y una hembra, se empezaron a reproducir, se adaptaron a vivir en esta isla, y es el picaflor que tiene el mayor dimorfismo sexual de todos los picaflores. Para empezar, el color, ¿cierto? El macho es rojo, la hembra es blanca con azul, tiene unos brillos metálicos muy bonitas, y son de distinto tamaño. Eso se puede notar aquí porque el macho es más grande y la hembra es un poco más chica. Es una especie muy amenazada porque los picaflores dependen del bosque de luma para reproducirse, pero en cierta época para poder comer, básicamente hay una época ahora, en invierno, todos los picaflores de la población está cerca del pueblo en las, ¿cómo se dice? Plantas plantadas, no se dice plantas plantadas, ¿sí? En plantas cultivadas, muchos de los eucaliptus, entonces los eucaliptus necesita cosas que plantas, los picaflores necesitan plantas que den néctar, que flores todo el año, ellos se alimentan de néctar y no todas las plantas dan néctar en invierno, entonces hay ciertas especies que dan flores en invierno y esas son las que sostienen la población de los picaflores. El otro especie única, digamos, endémica, que es el cachuito, es una especie en Chile central, muy chiquitita, en las ciudades, común en las ciudades. Los ancestros volaron esos 650 kilómetros y llegaron a establecerse aquí y dieron origen a esta especie. Y algo parecido ocurrió con el rayadito, que su ancestro llegó desde el ancestro común con el rayadito que está en la zona central y sur de Chile, sobre todo, llegaron a la isla más afuera. El blindado, decía este aguilucho, es bien característico, es muy especial porque, para empezar, las rapaces en general, y sobre todo estas rapaces grandes, son bastante territoriales, pero en una isla es difícil ser territorial y decir, esta isla es mía y todos para afuera. No, ahí se toleran mucho, entonces no hay una territorialidad marcada. Y la otra cosa es que estas aves son cazadoras, pero allá en la isla más afuera son bastante carroñeras porque no hay tanto, no hay reptiles, hay muchas cosas. Ellos aquí comen, en el continente comen muchas cosas, pero allá hay poco cosas. Bueno, mucho ahora las ratas, que son especie exótica invasora, pero ratas y carroña. Sobre todo, por ejemplo, el caso, vamos a verlo después, pues se supone el lobo marino. El churrete, que es una especie también, aquí hay una subespecie, el churrete chico, es una especie común en la cordillera que en invierno baja hacia la costa. Sus ancestros llegaron allá hace supuestamente no tanto tiempo y por eso que tiene el rango de subespecie. Todavía no se ha diferenciado, algo que ocurre a través del tiempo, digamos, ser distinto de su ancestro o de su pariente del continente. También es muy importante las aves marinas. Hay varias especies aquí. Menciono justamente las aves marinas que anidan allá en las islas. Por ejemplo, hay 4 especies de petreles. Hay 2 especies de petreles que anidan en Selkirk y otras 2 que anidan en Robinson, Santa Clara. Hay una golondrina de mar que anida allá y esta fardela que se llama Puffinus creatopus, que solo anida en Robinson, Santa Clara y en la isla Mocha, cerca ahí frente a Tirúas en el Golfo de Arauco. Pero hay otras especies que llegan como visitantes. Por ejemplo,
los pingüinos generalmente juveniles que salen a conocer el mundo, digamos, y algunos llegan hasta allá, se quedan un tiempo, después se devuelven. Pero este otro ave que está aquí, este es una ave que es una ave pelágica que está en todo el océano Pacífico, pero llegan allá a comer, son carroñeras y por lo tanto aquí llegan a las loberías, a los lobos marinos, a encontrar lobos muertos, placentas, pues así. Y aquí hay una foto de estas aves que anidan en estas islas. Las aves marinas pasan la mayor parte del tiempo mar afuera, pero necesitan ir a reproducirse a tierra y estas entonces llegan a estas islas a reproducirse. Usualmente se reproducen en islas porque en las islas no hay depredadores, pero aquí se encuentran con algunos problemas. Dentro de los mamíferos hay varias especies de mamíferos. El único mamífero que es, en este caso, es endémico, no hay especies nativas de mamíferos, hay una especie endémica, es el lobo fino de Juan Fernández. No hay especies terrestres de mamíferos. Todas las que hay son introducidas desde el continente o desde otros lados. Son especies introducidas. La cabra, ya cuando el piloto Juan Fernández descubrió las islas, se hizo conocido y empezaron a llegar navegantes, piratas, corsarios, filibusteros, y todos encontraban agua y decían, oye, pero hay poca comida aquí, como un McDonald's, alguna cosita poca. No había comida, y entonces soltaron algunos animales que pudieran después ser cazados para convertirse en comida de los que llegaban ahí. Esto de andar buscando comida, no sé, ustedes deben saber, estos mismos que pasaron aquí, soltaron las cabras, hicieron lo mismo en Galápagos. Y en Galápagos, a pesar de que encontraban comida, pero eran mañositos, ¿y qué encontraban en Galápagos? Tortugas. Y agarraban, sacaban y sacaban tortugas y las ponían así unas arriba de otras, porque las tortugas vivían mucho tiempo ahí. Bueno, aquí no habían tortugas, soltaron cabras, igual después soltaron chanchos, por suerte eso, desaparecieron. En algún momento alguien trajo conejo, buena idea, oye, podemos cazar conejo, y ahí está el conejo. Ratas, por supuesto, las ratas no las invitaron, llegaron solas, se invitaron solas, la laucha lo mismo. El otro día leí que decía los años 40, yo no sé exactamente la fecha, pero era un caballero famoso en Valparaíso, tuvo la idea de que como habían ratas, llevó una pareja de coatíes, un carnívoro, y esos coatíes, dice, la historia cuenta que era una pareja de coatíes. Un pescador encontró al macho en su cama, y los pescadores no soportan que nadie se meta a su cama, entonces lo mató de un palo, y este caballero trajo otro macho. Entonces toda la población de coatí, que fue introducido ahí para que cazara ratas, vienen de los tres, este trío que se formó, los machos se sucedieron en el tiempo, de este trío, pero los coatíes no comen ratas, porque las ratas son agresivas y comen entre frutas y comen pájaros y comen huevos de las aves marinas que anidan en el suelo. Gato, hay gatos asilvestrados, hay ganado doméstico, y ha habido en cierto tiempo algún problema con los perros, pero se supone que la gente ahora ya sabe y los perros están guardados en su casa. Entonces, pero a los perros les gusta salir, ir a dar una vuelta, y en cierta época los perros salen y se van a la lobería y después vuelven y no le cuentan a nadie lo que hicieron, porque total, lo que pasa en la isla pasa que en la isla. Cuando se supo que habían unas islas, oye, ahí hay agua, pero también había este lobo marino, que es una especie endémica del archipiélago y de las islas desventuradas. Los lobos marinos tienen la característica, el lobo que está en la costa, que es un lobo común, decimos, no tiene un valor peletero, solo los popis, los crías tienen valor peletero, pero este lobo sí tiene un valor peletero porque se llama lobo de dos pelos. Tiene la capa de pelo que uno ve aquí, que es lo que uno ve por encima, un pelo grueso, ¿no? Pero si uno saca eso, uno puede a los tirones sacar todos esos pelos y queda debajo el terciopelo. Y el terciopelo es una capa que tenía un valor peletero, y entonces venían barcos de todas las nacionalidades a cazar lobos marinos y obtenían la piel y el aceite.
que tenía un valor, no sé, para las lámparas, no sé, tenía un valor el aceite. Y cazaron tantos que a principios del siglo XX venían unos barcos y encontraban que ya no habían lobos marinos. Y la noticia era, oye, ¿sabes qué? Se acabaron los lobos, ya no es negocio ir a buscar pieles, finalmente dejaron de venir. El lobo se consideró extinto durante muchos años, hasta que en los años 60, don Niva, el profesor Nivaldo Damonde, Premio Nacional de Ciencia, profesor de la Universidad de Chile, don Niva don Niva hacía biología marina, entonces andaba mirando, no sé, jaivas, crustáceos, la langosta, y encontró que habían unos lobos marinos que habían sobrevivido a este debacle. Y de ahí entonces se supo internacionalmente que el lobo no estaba extinto, que sí quedaban, y la población afortunadamente, obviamente que fueron cuidados, ya no se explotaba, nadie quería ponerse un abrigo de piel, por suerte, para los lobos, y por lo tanto la población se ha ido recuperando. Los números son bastante grandes ahora, igual están siendo objetos de estudios, porque de una población chica a una población grande pasa lo que se llaman los cuellos de botella genéticos, y ahí están estudiando para saber qué efectos tuvo esto de que fuera una población muy chica y que ahora ha ido repoblando. De pronto hay ciertas cosas que uno ve que te indicarían de que pueden haber algunos problemas así de salud, de inbreeding, son todos parecidos. Bueno, esa es una historia de que hay muchas especies a las que les pasa lo mismo. Finalmente vienen de unos pocos recolonización de unos pocos individuos, y hay algunos problemas. ¿Cuáles son las amenazas? Los problemas que hay en las tres islas, en unas más que en otras, pero los problemas son, primero, está aquí la erosión. Yo dije, si es un lugar donde llueve como Concepción y no hay plantas que sostengan el suelo, pasa esto. Simplemente el agua cada vez, hay unas cárcavas enormes en ciertos sectores que los que saben de estas cosas han dicho una cosa fea, y es irrecuperable. O sea, hay unos lugares donde podrías contenerlo, pero volver a la condición inicial es muy difícil, o imposible, pero muy difícil. Y el otro, aquí menciono las tres, pero hay muchas especies exóticas invasoras. Las más agresivas en las plantas son el maqui, la mora, la murta, pero hay que considerar los conejos que se comen todo, las mismas cabras que ya llevan sueltas ahí 450 años. Y bueno, el ganado se puede controlar o es más controlable, pero los conejos no, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema con esta especie exótica invasora? Hay aquí el típico bosque, el único en el mundo bosque de luma de Juan Fernández. Cuando uno entra al bosque se da cuenta que todos los árboles están ahí y no hay plantitas chicas, no hay regeneración. La regeneración es muy escasa. Y pasan dos cosas. Cuando trata una planta de regenerar, de tirar semilla y viene creciendo, ¿quién viene? El convidado a piedra, dicen en los trabajos, es que es el conejo a la cabra, y se comen las plantulitas, y por lo tanto el bosque no se regenera. Y cada cierto tiempo viene un viento muy fuerte, un temporal, como fue en el año 2018, bota unos árboles, se crea un claro, pero en ese claro, ¿quién llega a instalarse? Estas que están aquí al lado, que son la zarzamora o el maqui. Entonces no hay regeneración, ahí tenemos un grave problema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos ayudar a la regeneración. Entonces, por ejemplo, se hacen una exclusión, ¿cómo se dice? Aquí cuando uno por ejemplo, la gente de la CONAF, los guardaparques o las ONG que trabajan ahí, que las voy a mencionar un poco más adelante, hacen un cerco y tratan de que no entren los conejos. Pero, por ejemplo, aquí hay un ejemplo se puso un cerco con malla de gallinero, se cercó un área, se plantaron distintas especies de arbolitos, que las especies que se quieren recuperar, cada una de esas especies a su vez tenía puesta una malla rachel y estaba protegida. Pero aquí, ¿qué pasó? Que igual llegaron los conejos. En algún momento, por alguna razón, porque la lluvia, porque el viento, por alguna razón, un conejo hizo un hoyo
entró por aquí debajo y dijo, oh, aquí hay unas plantitas, mira. Y los conejos igual pudieron romper la malla, ¿cachai? Entonces, hay varios ejemplos que son estos estudios pilotos para saber, oye, ¿se puede regenerar? ¿No se puede regenerar? Claro, aquí todavía se salvó, aquí creo que había una, dos, tres plantas que se salvaron, que están creciendo, pero que si no se rehace, se repone, los conejos en algún momento van y se lo comen. Si no son los conejos, son las cabras. Uno de los problemas recientes, o uno de los problemas que se está descubriendo, ahí yo dije, de las aves marinas, hay una colonia de fardela, Bufinos creatopus, que está muy cerca del pueblo de San Juan Bautista. No me alcanzaba el tiempo para contar la historia de, bueno, el maremoto del 2010, bueno, dentro de las cosas que se han hecho para recuperar el pueblo de San Juan Bautista, una costanera. Y una costanera bonita, moderna, y esa costanera tiene luminarias. Y las luminarias, las aves marinas, anidan en cuevas. Vienen en la noche, se meten a su cueva, sacan su pollo. El pollo que ha vivido adentro de una cueva nació, sale, por primera vez estiró las alas y sale a volar. Y sale de noche porque si no viene el gato, el perro, ya. En algunas partes, mejor que no me meta en eso, se comen a esos pollos antes de que huelen. Pero estas aves marinas, los procellariiformes, tienen la característica que las atraen las luminarias. Están ahí estudiando que el reflejo, que la luna en el mar. El ave que sale sabe que tiene que irse al mar. Y el mar es una cuestión que brilla, y allá hay algo que brilla, y la atraen las luminarias. Aquí pasó que recién inaugurada en marzo, en abril, esta costanera, las luminarias atrajeron a los pollos, los volantones de la fardela. Hay una noticia, si ustedes ven aquí, está en Ladera Sur, y la ONG Oikonos estuvo trabajando y documentó la mortandad de fardelas que ocurrió ahora, hace 2 meses atrás. Aquí Iba Vázquez está devolviendo, porque tienen un sistema, cuando son pocas luces y estos pollos llegan y la gente los ve, llama por teléfono a la gente de Oikonos, y van los Oikonos con una cajita, la guardan y después la sueltan en el mar. Pero esta vez la cosa se salió un poco de control porque los números aumentaron. Hubo muchas aves que fueron atraídas por estas luces nuevas y entonces hubo una mortalidad, y eso es un fenómeno nuevo. Mencioné los acantilados, las quebradas profundas. Voy a contar una historia. Dice, el norte, que ahí está bien escrito, ¿no? El año 59, un entomólogo, los entomólogos dicen el cura Kuschel, como confianzudo, pero bueno, no importa. Debe estar muerto el caballero. El cura Kuschel estuvo colectando insectos en el archipiélago. Y como era un hombre, como eran los naturalistas antes, que sabían de todo, él encontró una orquídea. Una de las características que tiene el archipiélago entre sus plantas es que no tiene geófitas, no tiene estas plantas de bulbo, tiene helechos, tiene árboles, pero no hay geófitas. Y el cura encontró pero una parecida. Dijo, qué raro, qué interesante. Y trajo una o dos, no sé, las aplastó en su papel de diario, llegó con ella al continente. El cura lo que hizo fue, con muchos insectos, porque él era entomólogo, él estudió los que a él le interesaban y distribuyó entre los colegas. Los coleópteros son para ti, las moscas son para este otro, repartió todo. Y la planta que él trajo, la orquídea que él trajo, se la mandó a la especialista en orquídeas, que era una señora de Argentina, La Plata, claro, que estaba trabajando en la flora patagónica, y la señora estaba súper ocupada. Y como en el año 68, o sea, 9 años después que el cura le hizo llegar la planta, la señora Maevia Correa, está fallecida hace varios años, doña Maevia dijo, tenía una planta rara por aquí. Sí, y la describió, la única especie de orquídea del archipiélago, que se llama Gavilea insularis, orquídea de más afuera. Y nadie la había visto, o sea, la gente que nunca más la vio nadie, hasta que el año 97 para el 98, que fue un año niño, que llovió mucho en Selkirk,
una expedición botánica con unos franceses que estudiando las plantas saltaban en una pata porque encontraron esta planta viva después de tantos años que nadie la había visto, las flores. Entonces salieron las primeras fotos de cómo era, porque solo se conocía seca, aplastada, metida entre unos diarios. Y se colectaron un par de ejemplares. Uno está en el Museo de Historia Natural, en la Quinta Normal en Santiago, y el otro, yo creo que todavía lo tiene el Philippe en Francia. Entonces, una planta que fue descubierta en el año 59 y de la que todavía se sabe muy poco. ¿Quién la poliniza? Nadie ha estado tanto tiempo mirando para saber quién la poliniza. Esta planta tan cerrada, ¿cómo una abeja se mete ahí? ¿Cómo se reproduce? No sé. Hace unos años atrás, un guardamar que estaba en estos acantilados de la isla Selkirk con sus binoculares y de pronto vio unas flores rojas ahí arriba. Digo, ¿qué hago? Ahí hay algo raro. Pero él no pudo saber de qué se trataba. Conversó con una ONG, gente más joven, y dijeron, oye, que se llama Endémica, que está ahí en Robinson, dijo, ahí hay algo raro. Y lograron ir, hicieron una expedición, se subieron por una cuerda, y la cuerda quedó como, no sé, parece que la cuerda quedó corta, estuvieron a 2 metros, se puso a llover, dijeron, los tenemos que ir, ahí hay algo raro, hay algo nuevo a 2 metros. Y recién este año, en marzo de este año, lograron tener una cuerda más larga, tener el clima mejor y lograron encontrar una planta que entonces se sabe ya es una especie nueva. Hay una especie nueva, incluso un botánico que dio las fotos nomás, pero dijo, oye, hasta podría ser un género nuevo. O sea, aquí en el año 2020 todavía hay cosas nuevas que hay que seguir descubriendo. Hay unos investigadores españoles que estudian unas arañas que en Sudamérica son relativamente comunes, pero estas arañas llegaron a la isla Robinson Crusoe y a las otras, digamos, ya al archipiélago, y se diferenciaron y empezaron en Sudamérica, estas arañas vienen en el suelo, en cambio aquí las arañas vienen en el suelo, en el tronco, arriba del follaje, se diversificaron. Entonces, tan importante como ha sido la diversificación de las plantas también, y eso lo están descubriendo recién ahora, son la diversificación de esta familia de arañas que, como son unas cositas, bueno, chicas o grandes, pero son todavía algo que cuesta estudiar. Ahí, recién, lo mismo pasa con las especies de caracoles que son endémicos y mundo por descubrir. ¿Quién hace qué? Quiero mencionar, ahí se hacen cada cierto tiempo el Estado o proyectos de investigación, hay varios proyectos. Aquí me voy a meter un poco en tema que es político, digamos, y es que en este momento la isla, lo que se llamaba la isla de Pascua, que ahora se llama Rapa Nui, Rapa Nui tiene un estatuto especial. Como se explica es que si yo vivo en Santiago y me quiero ir a Limache, me voy a Limache, me busco un terreno, no sé, me voy a Limache, nadie me va a decir nada. Pero yo que soy chileno me quiero ir a Isla de Pascua, que es chilena, no, hay unas restricciones porque tiene un estatuto especial. Y así como aprobaron una ley que le da un estatuto especial a Isla de Pascua de Rapa Nui, se está estudiando en el Congreso, nuestros honorables están estudiando darle un estatuto especial al archipiélago Juan Fernández. Pero no es llegar y hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que tiene? Bueno, aquí en estos momentos se está desarrollando un proyecto que se llama, y lo puse aquí en amarillo para que no se me olvidara mencionar, que hay un proyecto que se llama Medición de la Capacidad de Carga en el archipiélago Juan Fernández, que lo ordenó la Subdirección de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, ejecuta Capa Blanca Limitada. Y la pregunta es simple. ¿Cómo, si viven en estos momentos 1.000 personas, cuántas personas pueden vivir? Porque es parque nacional y lo que está desafectado es un pequeño terreno. Entonces, ¿hasta cuándo pueden crecer? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta agua, por ejemplo? ¿El agua es un factor? Sí.
Entonces, ¿cuántas personas puedo yo darles agua para que tengan agua? La energía. Ah, sí, la energía en realidad viene desde el continente porque es petróleo. ¿Cuánto petróleo puedo yo, hasta que ya empiece a tener problemas, decir, ¿sabes qué? No puedo llevarte tanto petróleo. Entonces, una de las cosas que se está estudiando para darle a este estatuto es que van a es poder decir, ¿sabes qué? Se puede tener una población de hasta 1000, 2000, no sé. No sabemos si estamos, por eso se está haciendo el estudio, no sabemos si estamos cerca o lejos de la capacidad de carga, la capacidad de ese ambiente, de ese pueblo, de esa isla, de recibir personas. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, como estos parques nacionales del año 1935, reserva de la biosfera, hay un área marina protegida también. La CONAF maneja el parque nacional. Yo entiendo que todavía no hay un plan de manejo de la parte marina, debe estar en ciernes, pero también hay algunas ONG que trabajan ahí, y por ejemplo es interesante la labor que ha estado haciendo la ONG que se llama Oikonos, que tiene que ver con el monitoreo, conservación de la flora y la fauna, y no es solo estudios, sino que van con el chuzo y la pala a sacar zarzamora, por ejemplo, y lo mismo Island Conservation, que está haciendo un trabajo interesante de erradicación, tiene un proyecto de erradicación de fauna introducida, y hay endémica que estaba haciendo esta exploración, por ejemplo, de la especie nueva de planta, entonces hay varias gente trabajando ahí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, sabemos lo que hay que hacer, faltan manos, falta tal vez presupuesto, hay que seguir controlando la erosión, aunque diga el suelólogo diga que es muy difícil o que es imposible, pero hay que seguir manteniendo la erosión bajo control, hay que plantar especies nativas y protegerlas para que no se las coman los conejos, hay que controlar las especies exóticas invasoras, el maqui, la mora, la murtilla y otras, y hay que controlar los animales exóticos invasores que se comen las plantas y que impiden la plantación de las especies nativas, como el conejo, la cabra, el gato, que tiene un efecto sobre las aves, y sobre las aves marinas y sobre aves terrestres, y el coatí, que en realidad nunca cazó las ratas, lo trajeron con una misión y no la cumplió, y es muy importante, hay que mantener y mejorar las medidas de bioseguridad, de tal manera de impedir la entrada de especies nuevas, como que con la señora que de buena voluntad quiere llevar una plantita para su jardín, entonces, por ejemplo, la lantana, que está en todo el mundo, ha causado problemas, así, oye, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no se puede llevar a la isla porque se va a escapar, ha pasado en todas partes, se va a escapar y se va a convertir en una especie exótica invasora. Quiero decir que como el mensaje de esperanza es que la isla Santa Clara, que es una isla, como digo, pequeña, en la isla Santa Clara se eliminaron los conejos, se sacaron las cabras y las ratas, y por lo tanto es una isla que está libre de estos, no de los pastos, por ejemplo, pero sí de estos herbívoros que controlaban, y por lo tanto han comenzado a recuperarse varias especies, como por ejemplo ahí hay uno del género Robinsonia, de las especies endémicas se están recuperando y están creciendo en la isla Santa Clara. Entonces se puede, hay que hacerlo, hay que conseguir los recursos para poder sacar a estas especies que son los problemas y recuperar entonces nuestras especies endémicas. Gracias por la paciencia. Quiero agradecer a Naturalistas Chile porque esto que están haciendo es increíble. No solo tienen la paciencia con los expositores porfiados, sino que le dan oportunidad a muchas personas y han tenido un éxito enorme. Mucha gente ha estado aprendiendo. Yo creo que independiente de si es en pandemia o no es en pandemia, estamos todos aprendiendo mucho. Un aviso económico, y es que la Unión de Ornitólogos quiere agradecer a los donantes del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, que en tiempos de pandemia también las rapaces necesitan de ayuda externa. Voy a recibir unas preguntas. Me van a ayudar con las preguntas. Estaba preguntando que cómo afectaba la subida del agua con el cambio climático a la isla. Bueno, los modelos de cambio climático que se han hecho en Chile no están bien afinados para la isla y para Isla de Pascua, pero nosotros sabemos lo que pasa. Entonces, al modelo le falta que lo corran mejor, pero se sabe, por ejemplo, que el cambio climático va a provocar una disminución de las precipitaciones.
y ya lo están viviendo en la isla, en el sentido de que el pueblo toma agua de los cerros que lo rodean, y en verano está difícil. Entonces en invierno corre agua, hay agua, pero en verano ha habido épocas de sequía, y el pronóstico entonces, aunque no esté afinado, se sabe que va a aumentar la sequía. Lo mismo que está pasando en Chile Central va a pasar en Juan Fernández. Y el modelo de los estudios del mar hacen notar que va a aumentar, las olas van a ser mucho más grandes. Lo mismo que pasa en la Avenida Perú en Viña. También el modelo predice que va a haber, la costa va a sufrir, por lo tanto, el pueblo va a tener que irse un poco más arriba porque el mar va a seguir afectando el tema de las olas. Y las olas, lo mismo que pasa en la Avenida Perú, en el sentido de que aumenta la torrencialidad o aumentan las marejadas. Entonces ahí hay un ejemplo del cambio climático. ¿Dónde puedo encontrar referencia de la presencia en el continente de las especies y subespecies de aves de Juan Fernández? No, las especies de Juan Fernández en general están solo en Juan Fernández. ¿Cómo se llama? La excepción es esta col de Juan Fernández, que uno la puede encontrar cultivada en la costa, ahí en Maitencillo, por ejemplo, en Zapallar. Si uno va con una guía la va a ver, porque están ahí en general, se ven, pero el resto no están. Es muy raro. Podríamos igual preguntar, habría que preguntarle a la CONAF si en los viveros del continente hay alguna especie, pero en general la reproducción se está haciendo en la isla. Hay viveros en la isla. Lo que sí es que muchas veces a la gente, la CONAF ha estado promoviendo el que algunos particulares, por ejemplo, tengan algunas especies de plantas. Los animales no están. Algunas especies de plantas, Juan Fernández, tienen ciertos lugares por si acaso. Si algo pasa con Juan Fernández, tenemos un plan B, que sería tener algunos lugares. Yo entiendo que, oye, debería haber algunas chontas creciendo en el continente, pero habría que preguntarle a la CONAF de la quinta región. ¿De qué se alimentan entonces los picaflores, considerando que hay pocas especies con flor? Sí. Acá en Valdivia, por ejemplo, observo que en invierno están aprovechando una planta parásita, el quitral, sí. que tiene flor todo el tiempo. Lamentablemente no hay quintral allá en Juan Fernández, pero hay ciertas plantas nativas. Aquí justamente lo que está puesto en la diapositiva es un Juan Bueno, pariente del espino negro que está en Valdivia. En Valdivia, si ves un espino negro, el Juan Bueno es una especie que florece todo el año. Entonces, hay ciertas especies nativas que florecen todo el año y que le permiten alimentarse a los picaflores. Pero muchos de los picaflores también se van al pueblo porque se alimentan como parte de la remodelación del pueblo. Se han plantado mucho. Se plantan justamente pensando en los picaflores, la col de Juan Fernández, que da estas lindas flores grandes, un arbolito grande, bueno, como arbolito es chico, pero un arbusto grande que da estas flores. Entonces los picaflores, pero también los picaflores dependen mucho del abutilón, que se cultiva allá, se planta justamente pensando en que da flores todo el año, y del eucaliptus, que da flores en cierta época de invierno. Yo estoy aquí en Los Vilos, y en Los Vilos he visto que están llenos de estos picaflores. Los picaflores se vienen del sur en invierno y aquí están alimentándose, aquí en Chile Central. Bueno, el picaflor chico también está en Juan Fernández, llegó probablemente en el siglo XIX y compite con el picaflor de Juan Fernández. Pero ahí, aunque sea los codazos, el picaflor todavía se alimenta de todas las plantas posibles, pero el picaflor chico es mucho más oportunista y prueba todas las flores. Y el picaflor de Juan Fernández, usted sabe, en la isla la cosa es distinta, entonces él se alimenta de ciertas plantas y hay otras que como que no le gustan, no se puede alimentar. Entonces, el picaflor depende de ciertas especies, no son tantas, digamos, tenemos ahí una lista de especies. He oído rumores de que en Juan Fernández habita una especie de anfípodo terrestre no descrito. ¿Por casualidad has observado algún pequeño crustáceo saltador habitando en el suelo del bosque? No, o sea, es muy probable que sí, porque como dije, hay cosas que simplemente no se han estudiado hace mucho tiempo. Y yo sé que los entomólogos, o sea, estos aracnólogos, sí han encontrado. En una de esas, ellos podrían tener muestras, porque me parece que lo que dijeron, disculpen, los aracnólogos dijeron que alguien le preguntó qué comían esas arañas y dijeron que una de las cosas que comen las arañas estas que andan ahí en el suelo, las que ellos están estudiando, son
unos anfibios que hay en el bosque, pero yo no sé si es una especie conocida o una especie nueva. No me extrañaría nada que haya especies nuevas. ¿Cuántas cabras aproximadamente hay en las islas? Oh, no sé. Lo que puedo decir es que, mira, los números cambian, Barto. Alguien había hecho una estimación de que en Selkirk quedaban más de 4.000. Y la CONAF, porque la CONAF permite, en Selkirk no vive una población constante, sino que llegan los pescadores en la época de primavera-verano a la temporada de la langosta, pero también cazan cabras. Y CONAF les permite cazar cabras. Y sé que este año habían cazado, este año fue un año bueno para la caza, malo para la langosta, porque cuando se cerraron el comercio exterior y se casaban alrededor de 800, o sea que el número de 4.000 no había más de 4.000, que era el número que estaba para la isla. Se supone que en Santa Clara no hay ninguna, pero el número en Robinson me parece que le dijeron algo así como 2.000, pero los números de pronto cuando este número de 4.000 estaba subestimado, habían muchas más. Acaena sp. Realmente exóticas, ya que hay una Acaena más afuerana. Sí. La Acaena argentea, que es la especie que está ampliamente distribuida en la isla, es una especie que viene del continente. Y es bien distinta de la especie nativa que está en Selkirk. Efectivamente, en Selkirk están las dos. Está la que es introducida, del mismo género de Acaena, está la Acaena, el pincho introducido y el pincho endémico. Entonces, obviamente que ahí no hay que... Ese no se toca, el endémico no se toca. ¿Dónde podemos acceder a la información de flora y fauna del archipiélago? Internet es una buena fuente. Y, por ejemplo, hay varios libros. Y si uno pone digamos, Archipiélago Juan Fernández o Flora, por ejemplo, hay un libro, va a hablar, ¿dónde? Es que él iba a dar una charla. Hay un, Diego se llama, yo no lo conozco, es amigo de Sebastián. Diego Pennencamp, un botánico, él es de Valdivia o de Temuco, no sé, pero tiene un libro muy lindo y va a dar una charla ahora pronto, en la próxima semana, esta semana. Busquen en internet y escuchen la charla de Diego Pennencamp. Sí, puse bien, si lo escribí bien. Y él tiene un libro hecho el año 2017, y si uno mira las referencias del libro, aparte que está en castellano, está en internet, o sea, está en PDF, entonces uno lo puede bajar, y tiene las referencias hacia atrás. Hay algunas cosas que son fáciles de conseguir porque están en internet, hay cosas que son raras y que hay que ir a una biblioteca para poder verla y te van a... así te van a mirar como te lo presto por un ratito. Hay libros que son mucho más, los más antiguos, digamos. Está en internet los libros, yo por tiempo no pude mencionar un botánico sueco, Skogsberg, que hizo unas expediciones en 1906, 1920 o algo así, y publicó 3 volúmenes enormes, y ahora eso encontrarlo en las bibliotecas era raro como japonés con rulo, y ahora está en internet. O sea, yo lo empecé a buscar y está todo entero, que él publicó desde 1910 hasta 1956, creo que es la última cosa, y está todo, está en inglés, obviamente, por suerte está en inglés, porque si hubiese escrito en sueco no podríamos saber, pero algo uno entiende si es que uno lo ve en inglés, y eso está disponible en internet. La restauración ecológica y recuperación de áreas degradadas la hacen netamente con plantas nativas y endémicas de las islas. O sea, idealmente sí, pero en algunos casos, por ejemplo, si la opción es el control de erosión, entonces hay muchos lugares donde uno deja la Acaena argentea, porque la Acaena, igual como una especie de cubresuelo, controla la erosión. Hay gente que dice sí y otra dice eso, no, hay puristas y no puristas, qué sé yo, pero si uno es práctico, deja la Acaena argentea en ciertos lugares, porque si yo la saco, voy a tener erosión, y prefiero no tener erosión, y lo que voy a hacer es tratar de, entre la cadena, poner otras plantas que sean un poco más grandes, unos arbustos, y después voy a llegar a los árboles. Es un paso a paso, pero en la isla siempre es prueba, error y a prueba de conejo. Si no es a prueba de conejo o de cabra, no funciona. ¿Cuál es la situación del zorzal? ¿Por qué me preguntaron eso? El zorzal es una especie nativa, hasta donde sabemos, es una especie nativa de la isla, dentro de las especies que llegaron ahí en algún momento hace mucho tiempo. Pero tiene mala prensa. El problema con el zorzal, él está ahí, pero el zorzal
como le gusta comer fruta, ustedes saben, él come fruta y después, ¿qué hace? Deposita las semillas de vuelta. Entonces, el zorzal es el principal diseminador, se dice, de las exóticas invasoras, porque obviamente come mora, claro, un fruto rico, rojo, dulcecito, come mora, bota las semillas. Come maqui, claro, maqui, le queda la boca roja, pero después va y deja la semilla. Entonces, ese es un problema que tiene distintas dimensiones, porque es un problema ético y es un problema práctico, y entonces ahí están discutiendo los que van a trabajar en ese tema con la CONAF, con los organismos del Estado, van a tener que tomar una decisión qué se hace con el zorzal, porque en el fondo, como digo, el problema es que si se quiere controlar las 3M, murta, mora, hay que tener cuidado con el zorzal porque él naturalmente distribuye semillas. ¿Y qué hay del sándalo de Juan Fernández? Leí por ahí que se sospecha de la aparición de un ejemplar en Selkirk. Hasta aquí no hay nada, puros rumores, y no crean los rumores hasta que menos, es un fake news. El sándalo dicen los que saben que es muy parecido como arbolito a una luma, pero uno va y lo huele y huele ¿a qué huele? A sándalo, claro, igual que el de Oriente. Entonces, como hay lugares acantilados donde nadie ha llegado, uno dice, ¿cómo no va a quedar uno que sea? El sándalo era un árbol con una madera perfumada que fue cortado justamente para hacer cositas, cajitas, ¿sí? Porque esta madera perfumada, entonces ahí hay un ejemplo de, es una especie, está declarada extinta y fue extinguida por sobreexplotación, simplemente cortaron todos los sándalos que quedaban vivos, y ojalá seríamos tan felices, pero tendríamos que saber cuidarlos si es que queda 1, 2, 10, no sé, ojalá. Pero hay 4 especies declaradas extintas, porque se buscaron y no se encontraron. Hay una especie que queda un ejemplar, hay una especie que quedaba uno solo, era un macho de estas especies que son, de hoy que se dice cuando está un macho aquí, ¿eh? Sexo separado en las plantas, y se la comieron unos ratones, y se declaró extinta, oficialmente, y después se encontró en un acantilado un ejemplar hembra que está bien, está sano, pero no sabemos si hay un macho que haga en la otra parte, pero queda uno, entonces la volvieron a clasificar y la pusieron en peligro crítico, pero ahí está, por suerte el sistema no se complicó tanto y la resucitó de extinta. Pero hay plantas que si ya quedan tan pocos ejemplares, y hay una planta que estaba en los años 90, o sea, delante de nuestros ojos desapareció una plantita chica, no sé, en Selkirk, desapareció. ¿Hay alguna posibilidad de conservar especies vegetales de Juan Fernández en el continente, tipo conservación ex situ? Sí. De hecho, la CONAF está haciendo que mucha gente manda plantitas allá, entonces yo creo que también hay viveros donde hay algunas plantas, no todas, no es tan fácil, pero hay plantas que efectivamente se puede hacer conservación ex situ. El caso de la col, que dice el comité de clasificación ahí decía, oye, en la naturaleza quedan 5 ejemplares, eso es muy poco, pero esta especie se salva, entre comillas, de la extinción gracias a que se puede reproducir, que tiene un valor ornamental, pero no todas las plantas son tan fáciles de mantener. Pero sí, y la CONAF tiene viveros donde hay plantas que son más comunes aquí en el vivero que allá en la naturaleza. ¿Sabes de la historia del picaflor chico? ¿Cuándo llegó por allá? ¿Quién fue el que lo llevó? Yo no fui. Sí, el picaflor chico hicimos, eso es menos gente, un estudio de genética, y la genética igual hace años, entonces ahora se podría hacer de nuevo mejor, con más genes, digamos. Pero la genética dijo que el picaflor chico llegó en el 1800. O sea, lleva 100 y tantos años no más. Igual hay un haplotipo, o sea, hay un trozo de genético del picaflor chico que está ahí en la isla y que no está en o no lo hemos encontrado, no en las poblaciones que se estudiaron del continente. Interesante. Y este picaflor chico, ¿cómo llegó?
la idea, lo que sabemos es que los picaflores siguen a los barcos. Entonces es probable que ellos veían barcos que iban en una dirección, algún picaflor salió detrás, los picaflores se suben a los barcos. Si uno a veces anda en barco en el canal de Chacao o en los canales del sur, viene un picaflor, se para y está una hora ahí parado, uno lo ve y de pronto pum, y sigue volando. Entonces es muy probable que llegó en tiempo histórico, muy probablemente siguiendo los barcos, hasta que llegaron y se instalaron ahí. Pero la genética dice que fue en el 1800, no más antiguo que eso, ni más nuevo que eso. 1800, no sé, los genes decían, el reloj molecular decía eso, 1850, 1900, algo así. Ahora se podría hacer mejor eso. ¿En qué época nidifica el picaflor de Juan Fernández? Primavera. ¿Y en qué sectores de la isla nidifica? Sí, el picaflor nidifica en primavera, porque necesitan ciertas temperaturas, qué sé yo, y nidifica en bosque de luma. Ese es un problema. No en cualquier lado. Necesita bosque de luma de Juan Fernández para nidificar. Ok. Creo que estamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias de nuevo a los naturalistas y espero haberlos motivado a eso, a leer, a mirar. Van a ver que hay más charlas de Juan Fernández y van a poder seguir aprendiendo más al respecto. Gracias y hasta una próxima.